Cuando hablamos de historia, las cosas cambian según quién nos las cuente. En el año 1519, una flota con un grupo de expedicionarios partió hacia lo desconocido. Buscaban especias, rutas comerciales, nuevas aventuras y, por supuesto, predicar su evangelio. Pero no solo que terminaron encontrando todo lo que buscaban y más, sino que sin darse cuenta abrieron un portal hacia el misterio. Lo que nunca te dijeron sobre el primer viaje alrededor del mundo es que Antonio Pigafetta, un noble veneciano, caballero de la Orden de Malta, fue no solamente uno de los pocos hombres que logró circunnavegar el mundo. Su verdadero legado no se encuentra específicamente en las travesías, sino en las notas misteriosas que apuntó en su diario. Pigafetta no fue solo un cronista, mejor conocido como el cronista oficial de la expedición de Magallanes, también fue un explorador de lo sobrenatural. Antonio Pigafetta, el hombre que cruzó más que el mar, fue testigo de lo imposible, alguien que supo ver magia donde otros solo veían mar, culturas extrañas, selvas, pólvora y crucifijos. Descendamos juntos por esta misteriosa madriguera a través de las 3 historias más misteriosas y oscuras del primer viaje alrededor del mundo, que de seguro no te las contaron en la escuela. Partimos con rumbo a 49 grados del Antártico, en un viaje donde había muchísimo viento y el frío era constante. Así comenzaban las notas de Pigafetta. Después de mucho navegar, encontraron un puerto donde los expedicionarios pudieron invernar durante 2 meses. Estuvieron allí sin ver ni a una sola persona, hasta que un día un extraño apareció en la costa. Vestía con pieles. Este hombre bailaba, cantaba y se tiraba un extraño polvo sobre la cabeza. Pero había algo raro en aquella escena. No era un hombre común, era un hombre muy alto, o como anotó Antonio Pigafetta entre sus notas, un hombre de gigantesca estatura. El capitán general Magallanes, sorprendido de tal hallazgo, pero siempre muy astuto y 3 pasos adelante, mandó a uno de sus marineros para que imitara su baile y le transmitiera así un mensaje de paz. Cuando aquel gigantesco hombre se percató de la presencia de los europeos y constató que no representaban ninguna amenaza, se alegró muchísimo y comenzó a señalar con un dedo hacia arriba, creyendo que los visitantes del cielo por fin habían llegado. Era tan alto que los españoles no le pasaban de la cintura. Tenía facciones grandes, pintadas de rojo y amarillo, y los pocos pelos que tenía en la cabeza estaban teñidos de blanco. Vestía piel de animal, posiblemente de guanaco, un animal muy típico en el fin del mundo, y calzaba mocasines del mismo material. Iba armado con un arco robusto con cuerda de tripa, flechas emplumadas con punta de piedras. Magallanes le ofreció de comer y beber. El gigante aceptó gustoso. Después de devorar su banquete, el capitán le puso delante de él un espejo grande. Cuando el grandote se miró, la reacción fue instantánea. Pigafetta comentaba que se asustó de tal manera que saltó hacia atrás derribando a varios de sus hombres. Después de calmarse, de volver a la calma, el capitán le obsequió un peine, como siempre hacía, espejitos, campanitas, y lo envió de regreso a tierra escoltado por 4 hombres armados. Un congénere del gigante que estaba observando la escena con un poquito de reticencia desde la orilla, se fue corriendo y al rato regresó con la compañía de muchos más, quienes comenzaron a bailar y cantar, siempre señalando con un dedo hacia el cielo. 6 días después del primer contacto, Magallanes y su equipo tuvieron la oportunidad de conocer a otro gigante, esta vez mucho más grande que todos los anteriores. Tenía un buen porte y era muy simpático. Comentaba Pigafetta que este hombre bailaba con mucha frecuencia y durante sus bailes hundía los pies en la tierra hasta un palmo de profundidad.
Este gigante permaneció entre el grupo durante muchos días, tantos días que lo bautizaron, lo llamaron Juan y dicen que podía pronunciar tan claro como cualquiera de los españoles. Entre las palabras que pronunciaba decía Jesús, Padre Nuestro, Ave María y por supuesto su nombre Juan. Magallanes le dio muchos regalos con la esperanza de que vuelva con más de los suyos, pero lamentablemente eso nunca sucedió. Nunca más lo volvieron a ver a ese hombre tan simpático. Es más, los exploradores pensaron que lo habían matado por quedarse mucho tiempo con ellos. A los 15 días, los expedicionarios encontraron a 4 gigantes desarmados en la costa. Cada uno de ellos iba pintarrajeado de forma extravagante. Magallanes, siempre con estrategias y planes en mente, los engañó para que subieran al barco. Les dio tijeras, espejos y demás regalos, es decir, la estrategia de Magallanes era abarrotar a los nativos con regalos mientras le estaba poniendo grilletes en los tobillos, haciéndoles creer mediante un conjunto de señas muy raras que también eran parte del obsequio. Fue un momento que la situación fue insostenible y tuvieron que utilizar la fuerza, cargarlos a bordo, y así fue como secuestraron a 2 gigantes en el barco para llevarlos de exhibición a Europa. Magallanes llamó a los de este pueblo patagones, origen del topónimo Patagonia, por su tamaño descomunal, y así Patagonia pasó a significar tierra de los grandes pies, o mejor dicho, de las grandes patas. El viaje a Europa no fue fácil para nadie, pero los gigantes se llevaron la peor parte, ya que enfermaron gravemente debido a las duras condiciones y un tiempito después murieron. Según Pigafetta, su destino final no fue el glorioso recibimiento que esperaban. Los patagones, tehuelches, son el pueblo aborigen de Aoniquén, que habitaba y aún habitan la Patagonia tanto chilena como argentina. Según se comenta, la palabra tehuelche proviene del mapuzungún, es decir, el idioma de los mapuches, cuyo significado sería gente brava o gente de tierra estéril. Sea como sea, formaban parte de una cultura muy rica. Después de este relato queda una pregunta. ¿Realmente fueron gigantes? ¿O Pigafetta exageraba sus historias para vender mejor la empresa de Magallanes y así recibir más financiamiento? Si fueron gigantes, se esconde un relato maravilloso detrás de la aburrida historia que nos cuentan en la escuela. Y si no fueron gigantes, hay que reconocer que Antonio Pigafetta fue un maestro del marketing de la época. Durante sus viajes por el Pacífico, Antonio Pigafetta describe cómo la tripulación de Magallanes llegó a una tierra misteriosa, plagada de animales desconocidos y donde habitaba una cultura de costumbres muy oscuras. La expedición no sabía que se estaban adentrando en un territorio demasiado raro. Llegaron a la tierra de Bersín, una región abundante y llena de recursos. Los nativos de la región no eran cristianos, por supuesto, ni tampoco adoraban a ninguna clase de dios. Vivían según sus propios usos naturales, sin conocimiento alguno del mundo exterior. Allí, Pigafetta describió animales tan extraños como pájaros que no tenían culo y otros con una costumbre reproductiva fuera de lo común, donde la hembra ponía un huevo sobre el lomo del macho y allí lo incubaba. Había aves que vivían del estiércol de otras. En esa tierra también existían cerdos con el ombligo en la espalda y pájaros sin picos. Todo esto era tan sorprendente como una realidad completamente distorsionada. Por otra parte, los nativos iban siempre desnudos, no tenían barba y generalmente llevaban el pelo largo. Vivían en bohíos, casas amplias que, aunque rudimentarias, eran totalmente funcionales y adaptables a su entorno, donde convivían hasta 100 personas. Dormían en hamacas de algodón, colgadas entre troncos gruesos. Para navegar, se valían de canoas talladas en un solo tronco que parecían una mezcla entre barcas primitivas y góndolas infernales. Sin embargo, lo más impactante de todo fue el descubrimiento de su costumbre tan especial. Comían carne humana.
Pero no lo hacían para saciar el hambre, lo hacían por costumbre, es decir, lo hacían por ritual. La tradición comenzó cuando el hijo de una anciana fue asesinado por una tribu rival. Cuando los suyos apresaron a uno de los miembros de la tribu enemiga, lo llevaron delante de la anciana, que al ver al joven perpetrador en señal de venganza, se abalanzó sobre él y lo comenzó a morder como una fiera incontrolable. Este acto salvaje se transformó en un ritual de memoria y venganza hacia los caídos, con la intención de mantener el espíritu siempre vivo. Con el tiempo, esta costumbre se fue puliendo y la carne ahora se ahumaba, se conservaba y se comía espaciadamente durante el día. Al principio, la relación con los nativos fue un poco tensa. Un caníbal se acercó al barco de los españoles. Era un hombre alto, con una voz que resonaba como la de un toro, lo que causó miedo entre los expedicionarios. Los demás nativos, generalmente al ver a los europeos, corrían a una velocidad tal que parecía imposible de alcanzarlos. Según Pigafetta, los nativos pensaban que las naves españolas venían desde el cielo y creían que los españoles controlaban el clima, ya que el día en que Magallanes tocó tierra por primera vez, después de una larga temporada de sequía, comenzó a llover torrencialmente. Algo digno de mención era el uso que los nativos le daban al fuego, para iluminar, por supuesto, cocinar y especialmente para marcar su cuerpo para siempre. Se tatuaban a base de fuego vivo, pintándose el cuerpo y el rostro. Usaban plumas de papagayo y se colgaban piedras de los labios como adornos rituales. No solo los hombres, sino también las mujeres y los niños formaban parte de esta extraña cultura visual. Pigafetta, con algo de miedo en sus notas, escribió: recuerdo a un capitán español llamado Juan Díaz de Solís, años antes, quien fue atacado y luego devorado por los caníbales, junto con todos sus hombres. Según las notas de Pigafetta, esta tragedia ocurrió mientras Solís estaba explorando esas tierras. Según los datos oficiales, se especula que fueron los guaraníes quienes devoraron al capitán Solís. ¿Y vos qué harías al día de hoy si te encontrás con una tribu así? En marzo de 1521, el periplo de Magallanes llegó a lo que hoy conocemos como Filipinas. Allá se nos recibió muy bien. Eran hombres razonables y simpáticos, escribía Antonio Pigafetta. En señal de gratitud, los españoles lo colmaron de regalos: espejos, peines, campanillas, marfil, telas y otros obsequios más, como hacían siempre. Esa era su estrategia. Los nativos, agradecidos y contentos, agasajaron a los europeos con comida y bebidas de su isla, y pronto la relación entre ambos pueblos se volvió muy cercana. El capitán Magallanes, para honrar y respetar la amistad de la tribu, lo llevó al casco del barco, donde guardaban sus mercancías que probablemente en sus vidas hayan visto, como clavo de olor, canela, almendras, nuez moscada, macia, oro y más. Incluso hizo disparar los cañones, cosa que aterrorizó a los nativos a tal punto que estuvieron muy cerca de saltar por la borda. Pero esa tensión fue olvidada rápidamente cuando el rajá Humabón de Cebú se convirtió en amigo y aliado de Magallanes, y junto a su esposa y centenares de súbditos se convirtieron al cristianismo. Ahora podríamos decir que eran leales a España. Sin embargo, debajo de esa fachada de amistad, y según Pigafetta, la idolatría de estos nativos era siniestra, ya que incluía sacrificios de carne, rituales de sangre y rezos oscuros. Adoraban deidades hechas en madera, huecas y sin parte trasera. Estas figuras tenían enormes colmillos de jabalí y cuerpos con los brazos y piernas abiertos. Magallanes les instó a abandonar su fe y convertirse al catolicismo. Curiosamente, los nativos aceptaron su oferta sin oponer demasiada resistencia. Esto tendría que haberle hecho un poquito de ruido a los españoles, prometiendo que iban a quemar todas sus estatuas de sus deidades junto a sus templos. Pasaron unos días
y sus dioses y templos seguían en pie. Y entonces los españoles preguntaron por qué aún no lo habían hecho. Y los viejos hechiceros respondieron que todavía los conservaban para curar a un príncipe enfermo, al cual también le dedicaban sacrificios de carne. Magallanes, muy convencido de la superioridad de su religión por sobre la de ellos, desafió abiertamente a sus rituales, ceremonias y creencias, asegurando: quemen sus ídolos y crean en Cristo. Si el enfermo es bautizado, se recuperará rápidamente. Si esto no ocurre, pueden decapitarme en ese mismo instante. Los nativos, con una actitud un tanto pusilánime y sin mucha resistencia, aceptaron la oferta. Se celebró una procesión hasta la casa del enfermo, un hombre tan débil que no podía ni moverse ni hablar. Tras bautizarlo, a él, a sus 2 esposas e hijas, Magallanes le preguntó: ¿cómo te sentís? Y el enfermo respondió: por la gracia de nuestro Señor me siento muy bien. El milagro, según Pigafetta, fue claro. La magia negra de los nativos fue vencida por la fe cristiana. El enfermo se recuperó en 5 días, caminando ante los ojos del Rajá y de toda su gente. Como resultado, Humabón mandó a destruir sus ídolos y templos, mientras la multitud clamaba: ¡Castilla! ¡Castilla! Desde la óptica de Pigafetta, la magia negra de aquellos paganos había sido efectivamente vencida por el poder del cristianismo y su fe. Pero lo que desconocía Pigafetta es que el precio a pagar cuando uno toca las creencias es uno muy alto, y la alegría no duraría mucho tiempo. En abril de 1521, Magallanes fue llamado por un jefe de la isla vecina de Mactán, quien le pidió ayuda para dar batalla al líder Chilapulapu, que no quería ser leal a España. Confiados en su superioridad como siempre, Magallanes, junto a 60 hombres, partieron hacia la batalla. Pero ese día fue desastroso. Asediados por multitudes de enemigos, los europeos tuvieron que recular rápidamente, siendo esta una humillante derrota para el ego de los expedicionarios. Durante la retirada, los nativos reconocieron a Magallanes como el líder de la batuta y lo hirieron en la pierna de un flechazo. Rodeado y sin posibilidades de escape, el capitán fue rematado mientras sus hombres, impotentes y con horror, observaban desde lejos. Pigafetta, lleno de tristeza, escribió: nuestro espejo, nuestra luz, nuestro consuelo y nuestro verdadero guía. La caída de Magallanes cambió rápidamente el curso de la historia. Después de esta caída, el Rajá Humabón, que hasta ese entonces había sido aliado y ahijado de Magallanes en la fe, prontamente cambiaría de actitud. El 1 de mayo de 1521, apenas 4 días después de la muerte de Magallanes, Humabón invitó a los altos mandos españoles restantes, como Duarte Barbosa y Juan Serrano, a un banquete de despedida en Cebú. Pigafetta, desconfiado, decidió quedarse en el barco, mientras unos 30 hombres acudieron muy confiaditos a tierra. Pero las cosas se iban a poner muy feas de nuevo, porque el gran sacrificio, el ritual macabro, estaba a punto de comenzar. En plena cena, ante una señal, los cebuanos atacaron con dagas envenenadas, matando a Barbosa y a una decena de soldados desprevenidos, mientras unos escasos sobrevivientes huían en desbandada. Pigafetta escribió con dolor: mataron a traición, en una emboscada cuidadosamente orquestada por Humabón, el mismo hombre que días atrás se había arrodillado ante la cruz y había jurado amistad eterna. Solo unos pocos fueron capaces de huir, entre ellos Juan Serrano, quien lamentablemente fue recapturado después y quedó a merced de los cebuanos. Gritaba desde la orilla, el hombre estaba enloquecido, pidiendo que por favor lo rescataran, que no lo abandonaran, pero los sobrevivientes, temiendo más trampas, se vieron obligados a huir, dejando a Serrano a su destino.
Para Pigafetta, esta traición representaba más que una simple jugada política. Era la magia negra en acción, la traición, el engaño, el cobarde acto de clavar un puñal por la espalda. Todo ello era como un hechizo que caía sobre los españoles. La magia negra no siempre tiene que ver con hechizos, pócimas y aquelarres. A veces es simplemente el poder del engaño y la traición. Y sobre todo, cuando ese engaño, cuando esa traición viene del que menos lo esperabas. Eso es magia negra real.